Vamos a hablar de la situación migratoria en el mundo con Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las imágenes muestran la violenta represión que hay en Guatemala, donde el flujo migratorio, pues vemos que no para. Sí, efectivamente, los flujos migratorios son una constante aquí en el Mediterráneo, forman parte de la historia, nuestra historia en el Mediterráneo, de todos los países. Las migraciones no van a cambiar, los flujos van a estar siempre. Lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que pensar son las políticas que pueden hacer que estas migraciones sean migraciones ordenadas, migraciones sin riesgo sobre las personas que prefieren o que eligen cambiar de sitio para vivir. Una migración, esta en concreto, que está siendo castigada o utilizada por muchísimas mafias, así lo están catalogando las autoridades. Efectivamente, pero no debemos culpar solamente a las mafias o a las personas que trafican con los inmigrantes, que por supuesto que sí, pero debemos pensar también que hay políticas que facilitan que estas mafias existan. Que el hecho de cerrar, por ejemplo, la ruta migratoria o poner la ruta migratoria del paso en el estrecho más difícil o hacer que ese acceso sea más difícil, pues lo que ha hecho esto es hacer que los inmigrantes se dirijan a otros puntos más difíciles, como son el trayecto a través de los cayucos que van hacia las Islas Canarias. Estamos hablando de aquí del caso de España. Entonces, la inmigración sí que es verdad que debemos que culpar, por supuestísimo, a los grupos de delincuentes que trafican con los inmigrantes, pero también debemos pensar en políticas justas para que las personas que paguen el pacto no sean esto no sean los inmigrantes, sino que la ley caiga sobre las personas que trafican con los seres humanos. Una mayor reforma migratoria es esencial. Puede ser una de las primeras medidas, de hecho, lo hemos visto al principio del programa, que tome Joe Biden ahora al tomar posesión de su cargo. Eso abría la esperanza a más de 11 millones de familias. Efectivamente, esperemos que la nueva administración americana pueda tener más sensibilidad con las personas migrantes, porque lo que hemos visto hoy en día en los últimos años en Estados Unidos, la verdad que deja mucho que desear a nivel de la gestión humana de los flujos migratorios, porque al fin y al cabo estamos hablando de personas humanas, estamos hablando de la gestión de derechos y por supuesto que si ahora va a haber algún cambio, pues será un cambio no solamente favorable a los inmigrantes, porque cuando hablamos de inmigrantes estamos hablando de la sociedad en general. Cuando los inmigrantes estén o tengan los derechos cubiertos como el resto de la ciudadanía, pues siempre habrá más armonía, habrá más convivencia y las relaciones humanas dentro de la sociedad serán muchísimo más sanas y el país será o cumplirá con los derechos humanos. Si hablamos de aquí de Canarias, señor Khalifa, en 2020 batimos récord con la llegada de 23.600 migrantes a las islas. Ya en estos primeros 15 del año las cifras se superan en más de 1.000. Vemos que el fenómeno migratorio no para a pesar de la pandemia. Efectivamente, pero en realidad estos números no deben asustarnos, todo lo contrario. Estos números son las mismas personas que se dirigían antes por la zona del Mediterráneo, ahora han cambiado de rumbo, ahora se dirigen hacia las Islas Canarias. Lo dramático es que la ruta de Canarias es más mortal, hay más fallecimientos por elegir esta ruta. ¿Qué es lo que ha hecho que las personas migrantes elijan esta ruta? Son las políticas migratorias. Las políticas migratorias se han endurecido de modo que no dejan más camino hacia las personas que necesitan emigrar que elegir esas rutas migratorias que al fin y al cabo son muchísimas veces mortales y dramáticas. Debemos, como he dicho antes, apostar por unas políticas migratorias que faciliten el traslado o la residencia de personas inmigrantes en otros sitios sin tener que pasar por ese dramatismo, sin tener que perder vidas en ese intento de mejorar las vidas del ser humano. Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, muchas gracias por atendernos en Atlántico Noticias. Un placer. Un saludo.